No, pero te supongo al tanto de la, ¿De qué? de la ignominiosa retirada del monumento al Requeté en la montaña de Montserrat. No muy al tanto. No muy al tanto. Bueno, pero da igual, da igual. Da igual. Tú sabes que este monumento es en honor del Terç de Requetés de la Mare de Déu, de Montserrat, que se forma en el año 36 y que está compuesto íntegramente por catalanes. Está compuesto íntegramente por catalanes. Sabes que fue la unidad del ejército sublevado que más bajas padeció durante la guerra, también una de las más laureadas. Claro. Y estaba íntegramente compuesta por catalanes. Y tú sabes que muchos de estos combatientes de este tercio no hablaban castellano. No hablaban castellano. Las órdenes, sus oficiales se las tenían que dar en catalán. Y rezaban en catalán. Con esto lo que quiero decir es que la lengua catalana es una lengua española que debemos proteger y debemos de dejarnos de ese rollo liberaloide, guiri, como dirían los viejos carlistas, ese rollo guiri de enfrentar unas lenguas con otras. Si los malos utilizan las lenguas para enemistar y para enfrentar a los catalanes, yo creo que los que verdaderamente amamos Cataluña y la consideramos una tierra española, no tenemos que entrar en ese juego. Como no tenemos que entrar en otros juegos grotescos de lenguas vehiculares y demás, ¿no? Cataluña es una tierra que tiene una lengua propia específica, que es el catalán, y tiene una lengua propia que nos vincula a todos los pueblos de España, que es el castellano, ¿no? Y en este sentido, pues sí, yo creo que lo que ha sucedido en Cataluña es una acumulación de catastróficas desdichas, impulsadas naturalmente por el régimen del 78, que fue el que primeramente y de una manera absolutamente indigna consideró que las lenguas no eran una cuestión que afectaran a todos los españoles y que por lo tanto el Estado español no se preocupaba de ese tema, ¿no? Dejando que las lenguas fueran utilizadas políticamente por aquellos que verdaderamente ansían la destrucción de España. Aquellos, por cierto, a quienes la Constitución del 78, que también en esta casa veneráis, la Constitución del 78, permitió... En esta casa hay variedad, ¿eh? Hay variedad, sí, bueno, o sea, ya, cada uno piensa que hay mucha libertad aquí, ¿eh? Estas personas que quieren destruir la comunidad política fueron aceptadas en el consenso político por la Constitución del 78. Creo que esto también es importante que la gente lo entienda. Es decir, yo soy contrario a todas las constituciones, naturalmente, porque el pensamiento tradicional es contrario a esa bazofia jurídica, ¿no? O legal, o supuestamente legal, que imponen el régimen liberal, pero hay muchas constituciones en Europa, pues pienso la de Francia o pienso la de Alemania, en donde claramente dicen que aquellos partidos políticos, asociaciones políticas que subviertan el orden constitucional o que postulen una subversión del orden constitucional no pueden ser legalizados, ¿no? Y así, por ejemplo, pues en Alemania se ilegalizó al Partido Comunista. Entonces, en este sentido, creo que cuando no vamos a la raíz de los problemas, aceptamos el origen de los problemas, lo que ha causado el problema, y luego tratamos de poner soluciones, parches, como esto del 25% que ordena el Tribunal Supremo y demás, estamos cooperando con el mal. Yo creo que lo que hay que denunciar es el mal, lo que hay que denunciar es un régimen político que ha enfrentado a los españoles, que ha permitido que aquellos que quieren utilizar, por ejemplo, en este caso, las lenguas políticamente para enfrentarlos, pues hayan podido desarrollar su labor libremente, ¿no? Y luego, bueno, pues el régimen del 78 es el que ha permitido, efectivamente, que haya asociaciones y partidos políticos que defienden la segregación de una parte de España. El régimen del 78 es el que les permite participar en elecciones y el régimen del 78 es el que les permite participar en las instituciones, defendiendo esas ideas que el régimen del 78 considera perfectamente válidas. Y luego, cuando estas personas forman partidos políticos, concurren a las elecciones,
conquistan las instituciones y, por lo tanto, de forma natural, quieren llevar a cabo las ideas que preconizan. En cambio, el régimen del 78 se saca un artículo arbitrario o discrecional, como el 155, que es un cajón desastre con el que puedes hacer todo, o hace enjuagues políticos, juegos malabares en el Tribunal Constitucional para justificar lo injustificable, y entonces dice que no pueden llevar a cabo sus ideas. Entonces, a lo mejor no solamente tendríamos que denunciar a estos señores que forman legalmente asociaciones políticas, que concurren legalmente en las elecciones, que conquistan legalmente las instituciones y que luego, como es natural, quieren llevar a cabo las ideas que el régimen del 78 les permite, no solo les permite, sino que les sufraga, les potencia, y a lo mejor tendríamos que empezar a hablar de la causa de los males. A lo mejor tendríamos que empezar a hablar de la causa de los males. Y esto también es lo que propone este libro, entre otras muchas cosas. Dos matices. Sí. A ver, el primero, con lo que has dicho del catalán y castellano, yo estoy absolutamente de acuerdo y siempre he estado de acuerdo. El único problema es cuando alguien detrás de un idioma lo opone frente al otro. Sí, pero como sabes, lo potenció el Estado español. Ya por eso, sea el Estado español que lo ha hecho mal, o sea el Estado catalán, o sea una tía mía. O sea, el problema está en cuando los idiomas pasan a ser de sustitución y no de apoyo. Con lo cual, mientras sea apoyar, yo no tengo nada que... Al revés, me parece que está claro y que es una manera de deshinchar el globo del tema del catalanismo malo, el hecho de que no exista, de que sea el catalán normal y ya está, la normalidad del tema. Es que tú bien sabes que uno puede ser catalanísimo y hablar su lengua y que su lengua materna sea el catalán, y puede ser naturalmente que sea un patriota, es que no tiene y puede considerar que Cataluña es una de las tierras de España que con su propia lengua naturalmente colabora en el proyecto común. Por ejemplo, lo que has puesto los requetés en su momento, o sea, tienes un ejemplo. El segundo matiz que viene en la segunda parte. O sea, el problema para mí no está en que el nacionalismo se constituya en partido y quiera disolver España por la vía. No, el problema está en la vía. Es decir, si eso se hace tipo como hizo el Partido Nacionalista Vasco, que seguir la vía regular de la disposición jurídica española, que es ir al Congreso, presentar, perder o ganar y hacer, yo no tengo ningún problema. Me cabrerá o no me gustará, pero el problema está en cuando se salta la ley. Introduces otro tema que es muy interesante y que yo también trato en el libro, que es el tema de la autodeterminación. Vamos a ver, cuando tú consideras, no solo consideras que la autodeterminación individual es posible, no, sino que además consideras que es la base del funcionamiento, ¿no? La base de la naturaleza humana que tú reconoces y además, por lo tanto, la base del orden social. La autodeterminación es un concepto que introduce el liberalismo, que tiene unas raíces hegelianas del hombre como motor de la historia y el hombre que cambia la realidad a través de sus facultades, a través de su soberanía, a través de lo que llamaba Hegel de manera monstruosa la libertad del querer. Culo quiero, culo veo, culo quiero. Es decir, la libertad del querer. Yo quiero ese culo y ese culo es para mí. Esta es la base de la autodeterminación. Y en base a la autodeterminación, pues sabemos lo que hemos reconocido. Hemos reconocido que un señor le pegue una patada a su mujer porque ya no es apetecible, porque sus carnes se han vuelto blandas, y ha conocido a una chica mucho más jovencita en el trabajo que está mucho más buena. Hemos permitido, en base a la autodeterminación, asesinar a nuestros hijos. Oye, me he quedado embarazada, pero la verdad es que no me viene bien, entonces, pues oye, me desprendo de eso, me autodetermino y me libero de todo eso. En base a la autodeterminación hemos reconocido la eutanasia. Yo soy dueño de mi vida, por lo tanto me desprendo de ella. En base a la autodeterminación hemos reconocido pues, el transgenerismo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando tú conviertes la autodeterminación individual en la base de tu ordenamiento jurídico, es luego cosa de locos, es una aporía lógica que luego trates de reprimir la autodeterminación colectiva. Es decir, que haya un grupo de señores que digan, no, es que nos queremos convertir en señoras, todos. No solamente uno, sino todos. No, es que nosotros lo que queremos es desprendernos de nuestra señora, que está muy vieja. Todos. ¿Por qué no? Eso es una aporía, esto es una inconsecuencia lógica. Entonces, cuando se defiende la autodeterminación individual y luego se trata de reprimir la autodeterminación colectiva con mecanismos grotescos y absurdos, como hace la Constitución del 78, pretendiendo que esos señores tienen que contar con el permiso del resto de los españoles, ¿por qué?
Es como si yo mañana me quiero cambiar de sexo y tiene que dar mi permiso mi tía la de Cuenca, mi hermana la de Albacete y no sé qué. ¿Por qué? No, no. Aquí el problema es la autodeterminación, el concepto de autodeterminación. Es decir, la incapacidad que tenemos para reconocer la realidad biológica, histórica, etcétera, etcétera. Y este es un problema que tiene el liberalismo, porque el liberalismo, la libertad del liberalismo no reconoce la realidad de las cosas. No reconoce la realidad de las cosas, porque es una libertad que se forma en la mente, que no en vano la palabra mente tiene la misma etimología que mentira, y entonces nuestra mente mentirosa niega la realidad de las cosas, bien sea la realidad biológica, bien sea la realidad histórica, bien sea la realidad política, y pretende transformarlas de nuevo, pretende hacer otra cosa distinta. Entonces, la autodeterminación es un veneno que está metido en nuestro régimen político y que además defienden todas las ideologías. Defienden todas las ideologías. No lo defienden los nacionalistas de Cataluña, no. Lo defienden los liberales del barrio de Salamanca y lo defienden los socialistas del barrio de Triana y lo defiende todo el mundo. Y eso es un concepto que está gangrenando, en primer lugar, está gangrenando nuestra propia naturaleza humana, está gangrenando nuestra convivencia. Esto es así, esto es así. Entonces, si queremos de verdad combatir los males que nos afligen, tenemos que tener la valentía de acudir a las causas, porque si no, nos ocurre lo que decía un gran pensador tradicional español, Vázquez de Mella, al que le retiraron una plaza en Madrid hace poco, como bien sabéis, ¿no? Ponemos tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Y este es el problema. Entonces tenemos que tener la valentía de reconocer que estamos en un régimen político inicuo, sostenido sobre pilares monstruosos, y que esto nos está conduciendo al barranco. A mí me parece que es evidente que pretender combatir la situación actual sin ir al fondo es una tontería, porque además se incurre continuamente en incoherencias, como la que has dicho tú, de que acepto la autodeterminación individual, pero no colectiva, la acepto en Barcelona, pero no en Sabadell. O sea, estamos llenos de incoherencias, eso está claro. Y basarse en la Constitución como dogma universal, pues es una estupidez como otra cualquiera, porque eso es una ley que es... Cualquier ley tiene el mismo valor en ese sentido filosófico que una Constitución, con lo cual no impresiona nada una Constitución. Hombre, si lo que es el marco de convivencia. Entonces, o la cambias o la usas. Esto está claro, pero claro, basarse moralmente, por decir así, o filosóficamente en la Constitución para explicar lo que es la realidad es una idiotez, porque la Constitución no es la realidad, la Constitución es un invento, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Pienso que hay que ir al fondo, pero que no es fácil que el humano normal, incluso yo mismo, puede llegar al fondo de todas las cosas, no es fácil. Y entonces, mientras no se llega al fondo, que es bueno que alguien llegue al fondo, que nos explique el fondo y que pensemos en el fondo, la herramienta que tenemos es intentar, con la legalidad vigente, parar las cosas que rompen la situación actual. O sea, sería un problema más táctico que profundo, y tú vas a lo profundo, cosa que entiendo muy bien, porque si no profundo no tenemos futuro. A nivel táctico la Constitución te valga para nada, puede ser. Porque creo que la Constitución también es una fábrica de odio, creo que es una fábrica de odio, porque la Constitución se alimenta del consenso político, y el consenso político se alimenta, no sé si lo comentamos ayer esta cuestión, se alimenta de la disolución del consenso social. Sí, lo dijiste. Este es un tema profundo y muy duro, pero la realidad es que la Constitución hoy en día está siendo una gasolina del odio que poco a poco va gangrenando a España. Y esto se ve, bueno, en muchísimos aspectos, ¿no? En el consenso constitucional hoy tenemos a quienes hasta hace 4 días se dedicaban a matar españoles, ¿no? A ponerles bombas en los bajos de sus coches, a ametrallarlos, etcétera. Esas personas están en el consenso constitucional. La Constitución es un ente maligno, porque es nihilista, porque se funda en la falta de principios. Y por lo tanto, lo único que va a traer a medida que se siga consolidando es más odio entre los españoles. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Y por otra parte, no olvidemos que es un instrumento absolutamente inoperante. Cuando ocurrió lo que ocurrió en Cataluña, el único remedio que tenía la sacrosanta Constitución era el artículo 155, que, como sabéis, es un precepto absolutamente discrecional, en el mal sentido de la palabra.
que deja a la autoridad hacer lo que le da la gana. Es decir, algo impropio, esos que se llenan la boca con el Estado de Derecho. El artículo 155 es un ejemplo de que en España no hay Estado de Derecho. Entonces, propiamente dicho, entonces, bueno, yo creo que ni siquiera tácticamente sirve. En cualquier caso, lo que sí que creo que sirve es que tengamos, sobre todo quienes tenemos una obligación como personas públicas, como personas con una vocación publicista, yo como escritor, que tengo tribuna en los medios, cada vez menos tribuna, pero bueno, mientras la tienes, yo creo que tienes la obligación de tratar de alumbrar a quienes te leen o a quienes te siguen, a quienes tienen interés en tus palabras. Yo creo que esto es fundamental, es una obligación moral, ¿no? Es una obligación moral. Dices, es muy difícil alumbrar las cosas, pues ciertamente, ¿no? San Pablo lo decía, ¿no? Ahora vemos como a través de un espejo. Y en aquella época los espejos eran de bronce, lo único que veías era una cosa borrosa, ¿no? Ciertamente hay muchas cosas que se nos escapan por su complejidad, pero bueno, los seres humanos hemos sido dotados por una inteligencia que nos permite ir alumbrando las dificultades del camino, ¿no? Y que el mundo se mueve por ideas sin ninguna duda, y que cualquier idea que salga hoy, las ideas transforman a las personas. Si hoy en día tenemos una sociedad tan corrompida y tan destruida, una sociedad que se somete a mandatos que probablemente la estén destruyendo, como los que se han impuesto en los últimos años a raíz de la plaga del coronavirus, es precisamente porque esas personas han sido previamente cretinizadas, porque han sido personas a las que se les ha privado de esa capacidad para alumbrar la realidad, ¿no? Entonces yo creo que quienes tenemos una obligación, pues tenemos que aceptarla, más allá de que esto evidentemente no nos genere grandes amistades, ¿no? Yo, si fuera un escritor sistémico, pues no, vendría aquí a hacer una loa de la Constitución, no sé qué, tal cual, pero como no soy un escritor sistémico, pues creo que mi obligación moral es decir aquello que pienso, y además os agradezco mucho la oportunidad de poder decirlo aquí.